Muy buenas tardes. Bueno, me tocó la hora del café, la hora del sueño. Pero bueno, aquí estamos. Desde esta mañana vengo desde Caracas. Quiero comentarle mi travesía, primero que nada. Vengo de Caracas volé a San Cristóbal pasé el puente internacional Simón Bolívar, llegué al Camilo Daza de Cúcuta a Bogotá, de Bogotá aquí a Armenia y ya estoy aquí con ustedes. De verdad. Primero que nada quiero agradecerle al doctor Henry Cárdenas y al doctor Arnulfo Cuervo y los demás miembros de la Junta Directiva de Fedetrascarga y el comité organizador por la gran gentileza de invitarme a este evento que es demasiado importante porque están presentes los hombres y mujeres que mueven a Colombia por las carreteras. Aquí están presentes los hombres y mujeres que son parte estratégica del proceso productivo de Colombia, de este gran país, de nuestro hermano país Colombia. Quiero, en nombre de la Asamblea Nacional, de su Junta Directiva, darle un fraternal saludo en nombre de la Comisión de Política Exterior y de la Comisión de Fronteras a la cual pertenezco y ratificar el compromiso que tenemos con este proceso de integración fronteriza, con este proceso que se reabra nuevamente la frontera, que ya se ha iniciado, ya se restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares y esperamos que muy pronto se restablezca el comercio binacional. Y tenemos el sueño nuevamente de ser en el estado Táchira, porque yo vengo del estado Táchira, soy diputado por el estado Táchira de la Asamblea Nacional, decir que la Asamblea Nacional allí es el equivalente al Congreso de la República de Colombia, tenemos una sola cámara, somos diputados, aquí tienen Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, allá tenemos una sola cámara. Y es así entonces que todas las fracciones políticas estamos comprometidos plenamente con la apertura de la frontera, con el comercio binacional y con la integración de dos pueblos hermanos que jamás debieron haberse separado, jamás debieron haber cerrado sus fronteras por diferencias circunstanciales entre Bogotá y Caracas. Ratificamos el compromiso de promover los instrumentos que sean necesarios, las leyes que sean necesarios para volver a restablecer el comercio binacional. Ese es nuestro gran compromiso y en nombre de los diputados de la Asamblea Nacional hay un gran consenso para esto de todas las fracciones políticas y cuente que vamos a hacer todo lo posible, las presiones que tengamos que hacer, las gestiones políticas, parlamentarias, para volver a ver la relación binacional que en el pasado existía. También quiero comenzar diciendo, como decía mi abuelo de un pueblito, aquí en Ciso, en Santander, que es mi abuelo de allí, mi abuelo paterno, él decía: la plata está en Venezuela, en la frontera con Venezuela, y vuelvo y lo reitero, Venezuela fue, es y será una tierra de oportunidades para los hermanos colombianos, para los empresarios del transporte. Queremos volver a reactivar la frontera entre el norte Santander y el estado Táchira y volver al sueño del pasado que era la frontera más activa de América Latina, un modelo muy activo. Esta es la gran apuesta que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional como tal. A ver, yo traje aquí unas láminas muy rápidamente para hablar de integración fronteriza, varios momentos de su configuración, y tenemos una integración fronteriza que de una relación histórica que data más de 200 años del paso de mercancías, una relación histórica donde hay lazos de amistad, lazos de consanguinidad y afinidad. A principios del siglo XXI, un espacio de tránsito con base a los horarios de trabajo. Estoy hablando de la década de los años 80, 90, donde en la zona industrial de San Antonio y Ureña se establecieron grandes empresas y donde la mano de obra calificada era de los colombianos, específicamente de los norte santanderianos. Iban y trabajaban y se devolvían nuevamente a Cúcuta, al Escobal, a Villarrosario, a toda esta zona. Ahí comenzó esta gran integración fronteriza.
en la parte comercial. A partir del 2010 los venezolanos toman el territorio colombiano como lugar de abastecimiento y residencia. Para nadie es un secreto que Venezuela comenzó a partir del 2010, cuando se acabó Cadivi, a comenzar una grave crisis económica, y es así entonces que nuestro principal proveedor en materia de alimentación y abastecimiento fue Colombia, y es allí donde comenzó este gran intercambio comercial y el paso de mercancías. A partir, bueno, ya estamos en la nueva configuración de restablecimiento de las relaciones, que esto nos va a dar una gran oportunidad para nosotros comenzar nuevamente con el comercio binacional. Aquí tenemos algunos resultados del cierre de la frontera. Aquel nefasto viernes 19 de agosto del 2015, donde vimos funcionarios de la Guardia Nacional en San Antonio del Táchira, sector La Raya, Barinitas, demoliendo algunas viviendas de hermanos colombianos, y le tocó que fueron desalojados vilmente. Y yo en aquel momento estaba en el Consejo Legislativo del Estado Táchira y vimos que generamos un gran repudio, y desde allí hubo la ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares y se cerró la frontera como tal. Esto trajo una serie de problemas y esto trajo una serie de consecuencias en materia de gobernanza, la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y Colombia. Colombia cerró su consulado en Caracas y se llevó cerró la embajada y se llevó los 15 consulados que estaban en el estado Táchira, en el San Cristóbal, San Antonio, en Maracaibo, Valencia, Puerto La Cruz, El Amparo, Machiques, Mérida, Puerto La Cruz. Cerraron los consulados y no hubo ninguna relación consular. Y Venezuela hizo lo propio también, cerró su embajada en Bogotá y se llevó los consulados de Cúcuta, Bucaramanga y entre otras ciudades importantes donde tiene presencia consular. En materia de seguridad, debido a la falta de coordinación entre los organismos de seguridad de ambos países, los pasos fronterizos fueron tomados por bandas criminales y movimientos armados. Ciertamente vimos que la frontera, estos 2.219 kilómetros que compartimos de frontera entre Colombia y Venezuela, fueron tomados por grupos armados y bandas criminales. Ustedes ya los han escuchado, bandas criminales como el Tren de Aragua y grupos armados de derecha, paramilitares en algunos sitios, en algunos municipios, y por otro lado la presencia de la guerrilla, el ELN, FARC, a lo largo y ancho de toda la frontera, y allí impusieron sus reglas y impusieron de alguna otra manera todas las normas del comercio, y allí comenzaron las famosas trochas y el pase de mercancía de forma ilegal, generando una gran corporación de la ilegalidad, y donde estos son los que no quieren que se abra la frontera, estos son los que no quieren que dos pueblos hermanos se integren. Estos son los que apuestan a que sigan rotas las relaciones, pero le tenemos una mala noticia. Se va a abrir la frontera y se va a restablecer nuevamente el comercio binacional, porque somos más los que queremos que se restablezcan las relaciones que el grupo minúsculo que se beneficia y apuestan a que reine el caos y la inseguridad en esta zona fronteriza. En materia de educación, se suspendió la escolaridad de más de 6.500 estudiantes de primaria que cruzaban la frontera diariamente desde San Antonio y Ureña a los colegios del norte de Santander. Se les privó el derecho a la educación a estos niños. En materia de economía, el cierre y la quiebra de más de 5.000 empresas y microempresas ubicadas en la zona industrial de San Antonio Ureña y La Fría, que eran grandes emporios metalmecánicos de la industria del plástico, de la industria textil y de la industria repuestera, fueron cerrados, fueron quebrados, fueron desmantelados plenamente por este cierre de frontera. Quedó en ruinas nuestros parques industriales. Da dolor y me duele en el alma recorrer, porque lo hemos hecho como diputados, recorriendo todos estos centros donde en el pasado fue estas zonas industriales quedaron en ruinas, desmanteladas, y la infraestructura se fue deteriorando.
Pero bueno, ya estamos a tono, ya se está recuperando esta infraestructura y nos estamos preparando para la nueva apertura de la frontera, esta nueva era. El desmantelamiento del Consejo Nacional de Transporte de Carga de Venezuela, que agrupaba a 9 cámaras en el país, quedando solamente operativa 4 cámaras. La Cámara de Transportistas, de Empresarios de Carga de Bolívar, que son los que están agrupados alrededor de las empresas básicas de Guayana, la Cámara de Transportistas de La Guaira, que está agrupado en el puerto de La Guaira, en la capital de la República, Distrito Federal, cerca de Caracas, la Cámara del Centro del país, Colcentra, que agrupa, que está ubicada en Valencia y que agrupa las operaciones que se dan en el puerto de Puerto Cabello, Estado Carabobo, y la Cámara de Transportistas del Estado Táchira, de la frontera. Y es allí donde yo quiero significarles, y están grabando esta ponencia para llevarla y la vamos a montar a las redes, donde yo le pido a mis hermanos empresarios de Transporte de Colombia que le demos un aplauso a los transportistas venezolanos que resistieron durante 7 años, que no claudicaron, no se rindieron, que cuidaron sus bienes, que cuidaron sus gandolas, que cuidaron todo y cada uno de la infraestructura y no abandonaron, no se fueron del país. Esto tiene su mérito. Y por eso yo le pido que le demos un aplauso de hermandad. Pero estos transportistas, esta Cámara de Transportistas de la frontera necesita el apoyo, necesita la solidaridad, necesita la tutela de los empresarios colombianos. Las cámaras de transportes crecieron al lado de las cámaras de transporte de Colombia, un rico intercambio que había allí entre dos países hermanos, y es por eso entonces que debemos seguir y prepararnos para esta nueva etapa de integración fronteriza. Aquí tenemos la realidad innegable que todos ya la conocemos, que comenzó la migración y que ustedes las han vivido en todas y cada una de las ciudades colombianas y departamentos. Comenzó en el 2014 con 10.000 migrantes que habían, y llegando a su punto más de un alto pico que fue en el 2019 con 1.800.000 aproximadamente hermanos venezolanos que se vinieron a Colombia en búsqueda de mejores oportunidades, y de verdad quiero agradecerle a Colombia que los recibió con los brazos abiertos y les brindó las oportunidades. Pero esto ya ha venido bajando, ya vemos de que han venido retornando claramente para efectos de lograr esta integración fronteriza, y apostamos que con la apertura de la frontera claramente se generen empleos bien remunerados y nuestros hermanos venezolanos vuelvan al estado Táchira y vuelvan a este eje fronterizo a trabajar en este comercio binacional y en todos los empleos directos e indirectos que genera la apertura de la frontera. Aquí tenemos en la parte de la región suroeste, que es la parte fronteriza, tenemos 511 kilómetros cuadrados del estado Táchira y el municipio Páez del estado Apure y el municipio Zamora de Barinas, es la región suroeste. Aquí tenemos que se requiere impulsar el anillo perimetral de San Antonio Ureña, porque nuestras vías se encuentran totalmente deterioradas por el cierre de la frontera como tal y no ha habido esa inversión. Pero desde la Asamblea Nacional se generó un plan de emergencia para invertirles recursos para poner a tono para esta gran apertura de la frontera. Urge darle vigencia al plan de ordenación urbanística del eje fronterizo, donde tenemos nosotros que crecer urbanísticamente, pero de una forma planificada. En el pasado se creció de forma desorganizada y generó de alguna otra manera un caos en la parte urbanística. Una acción prioritaria es la construcción y ampliación y mejoramiento de las vías de San Cristóbal, Peribeca, Tienditas, para facilitar el acceso al centro económico de área metropolitana. Es decir, estamos hablando de que el mejor puente que tenemos en la frontera Táchira Norte-Santander, el más nuevo, es el puente de Tienditas, y estamos pensando con el ministro de Infraestructura y las comisiones del Estado Superior de Frontera de que por allí sea el pase de las mercancías, el pase del comercio binacional, ya que el puente internacional de San Antonio del Táchira, Simón Bolívar, y el puente Francisco Paula Santander de Ureña
tienen más de 70 años de vida y hay que reforzar su infraestructura porque no se le ha dado el mantenimiento debido ni de un lado ni del otro, ni del lado de Venezuela ni del lado de Colombia como tal. Hay que ponerlo a tono para que pueda soportar esta gran dinámica que se nos viene. Conectar las sedes de las aduanas y el eje fronterizo con los centros urbanos y económicos del lago de Maracaibo, la construcción de la vía expresa, la mulata San Faustino, la China, la Fría. Por el lado colombiano vemos que esto se ha venido avanzando, del lado venezolano tenemos los proyectos y esperamos que pronto tengamos la consolidación y la coordinación de ambos países para fortalecer este eje fronterizo que va a generar desarrollo en la zona de frontera. Ventajas significativas para pasar de un área de libre comercio, por lo que existen planes para el desarrollo de nuevas zonas industriales y construcción y terminación de la vía expresa San Cristóbal Rubio, autopista San Cristóbal La Fría. Esto nos va a conectar con el norte del estado Táchira y de la frontera. Se encuentra con fácil acceso a los centros poblados del sur del Táchira y el suroeste colombiano, por lo que puede reactivar los proyectos viales El Piñal, El Nula, Saravena y Villavicencio, las dos zonas suroestes para generar el gran desarrollo que tanto se quiere de este gran intercambio comercial que se viene. Aquí tenemos un plan, un mapa conceptual como tal y un gráfico donde se establece la parte de integración fronteriza y las potencialidades del suroeste colombiano con el suroeste venezolano como tal para la dinámica que tanto requerimos. Venimos con la parte de la expectativa de esta integración fronteriza. ¿Qué es lo que queremos nosotros en este momento que se viene, en esta nueva etapa? Y esto es lo que nosotros llamamos la integración fronteriza. Establecer una relación binacional entre los empresarios de transporte de carga basada en la hermandad, solidaridad y complementariedad y reciprocidad. Necesitamos el apoyo de los empresarios colombianos del transporte para que ayuden a nuestros empresarios venezolanos, porque necesitamos de que crezcan de la mano, que haya una coordinación clara. Y es así que la Cámara de Transporte de Empresarios de la Frontera me autorizó y me dijo, dígale a los hermanos colombianos que tienen gandolas o que tienen una flota de transporte en Venezuela, que los pueden afiliar claramente, sin ningún tipo de problema y con las facilidades a la Cámara de Transportistas de la Frontera. De verdad que les tiendemos la mano para que se puedan agruparlos, porque sabemos que nuestros empresarios colombianos, como siempre, han tenido una gran visión de futuro, han invertido en el transporte de carga de Venezuela y tienen mucha infraestructura y tienen mucha flota, porque así los tenemos grandes amigos empresarios que operan en Venezuela y que operan en la frontera. Se pueden agrupar en esta Cámara de Transporte para que de alguna otra manera tenga la calificación por parte del Ministerio de Transporte y de Infraestructura y generar este gran intercambio de lo que se viene, que es la reactivación del comercio binacional como tal. Está ese ofrecimiento, les tendemos la mano. Volver a los años dorados del comercio binacional con una balanza comercial de 7.000 millones, de más de 7.000 millones de dólares anuales. En sus mejores momentos tenemos el sueño de que vuelva nuevamente este intercambio entre Venezuela y Colombia, que generaba una balanza de más de 7.000 millones de dólares. Esperamos que ese es el sueño, esa es la gran apuesta que tenemos con esta gran apertura de la frontera y con esta integración fronteriza. Volver a los años dorados de transporte de carga binacional, donde se sacaban más de 600 gandolas o tractomulas mensuales de carbón de San Faustino, de los patios de Pamplona, hacia las industrias básicas de Guayana. Esto es una gran realidad, ver a las tractomulas, a las gandolas, transitando por carreteras venezolanas. Uno se emocionaba, yo soy del estado Táchira, de San Cristóbal, y mirábamos las gandolas colombianas, y ahí viene un hermano colombiano, un transportista. Siempre hemos tenido ese espíritu de integración como tal. También ver las más de 1.000 gandolas mensuales de hierro y aluminio que salían de Sidor y Alcázar, rumbo a San Antonio y Ureña, para la industria metalmecánica de Colombia, que llegaban, salían
del estado Bolívar, Guayana, y recorrían todas las carreteras venezolanas y llegaban a San Antonio de Ureña, y aquí estaban los empresarios, las tractomulas colombianas y los empresarios colombianos que las recibían y las llevaban a diferentes áreas a diferentes departamentos y ciudades de Colombia. Esa es la gran apuesta que nosotros queremos plenamente para que haya una gran integración entre dos pueblos. Y es por eso entonces que me dicen los empresarios venezolanos y el Consejo Nacional de Cámaras de Transporte que planteara en este magno evento que agrupa a los empresarios colombianos y los que mueven las carreteras y que se mueven las carreteras de Colombia, que haga la propuesta de un encuentro binacional de empresarios de transporte de carga en la ciudad de Cúcuta o la ciudad de San Antonio. Es necesario compartir las experiencias y prepararnos para el comercio binacional y para esta gran apertura de la frontera. También la conformación de la Federación Binacional de Empresarios de Transportes de Carga. Esto hay que materializarlo para compartir las experiencias y hacer las alianzas estratégicas entre ellos. ¿Verdad? Me siento complacido plenamente por hablarle aquí en este magno evento a los hombres y mujeres que generan empleo, que generan un valor estratégico en la producción de Colombia. Me siento complacido de estar aquí con ustedes y ratifico el compromiso de la Asamblea Nacional Venezolana con este proceso de integración. Cuenten con la Asamblea Nacional, con sus diputados, para generar esta gran integración fronteriza y esta gran hermandad, para que Venezuela y Colombia vuelvan a ser dos pueblos hermanos y que jamás se vuelvan a separar, y para cambiar el concepto y generar un pensamiento de integración y de frontera. No decir que el río Táchira nos divide, decir que el río Táchira nos une, porque somos dos pueblos hermanos que jamás debieron haberse separado. Finalmente quiero decir que Dios bendiga a los empresarios de transporte de Colombia y Venezuela. Muchísimas gracias por dispensarme su tiempo, y aquí estamos. Seguimos en la lucha y vamos a seguir apostando a esta gran integración fronteriza. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.